Entonces, yo quiero empezar mi presentación con este slide que titula claramente las dificultades en la investigación pedagógica cualitativa y la elaboración de perfiles de tesis. Se trata de algunas ideas que he podido ir recolectando a lo largo del trabajo como docente de tesis y también como tutor de algunas tesis en los niveles de maestría y doctorado. Entonces, lo que quiero presentarles hoy son digamos, dos facetas de esta problemática. Una que tiene que ver con el trabajo científico real que hacemos en todas las disciplinas y segundo, con estas dificultades que están vinculadas a esta serie de condicionantes del trabajo científico. El primer punto tiene que ver con el contexto general del trabajo científico hoy en el mundo. El segundo, un pequeño repaso a las ciencias pedagógicas y los métodos dominantes que existen hoy para ver inmediatamente la relación que guarda con las dificultades que hay al momento de investigar a nivel cualitativo en la investigación pedagógica y también en la elaboración de perfiles de tesis, que es algo que me interesa particularmente bajo la experiencia que tengo aquí en Bolivia como docente. Y finalmente, quiero presentarles algunos elementos de una guía para la elaboración de perfiles de tesis, que es lo último de lo que hablaré. Así que si no hay problemas con la conexión y todos pueden escucharme y verme, comienzo con esta presentación. Hay un aspecto importante al momento de situarnos en el ámbito del trabajo científico mundial. Nosotros en América Latina tenemos esa división muy anglosajona que divide el conocimiento científico entre ciencias naturales y ciencias sociales. Entonces, ciencias naturales son las ciencias llamadas duras o puras, la física, la química, etcétera, ¿no? Las derivadas, la biología y otras más. Y entendemos como ciencias sociales la sociología, la antropología, la economía, y así están organizadas nuestras facultades y universidades bajo el modelo anglosajón que ha sido muy fuerte en los últimos 50 años. Y al resto de las disciplinas llamadas científicas en otros contextos, nosotros le ponemos el nombre de las humanities, ¿no? Es decir, la filosofía, la historia, la lingüística, qué sé yo, ciencias, disciplinas de este tipo, digamos, las guardamos en el cajón llamado las humanidades. Sin embargo, yo parto de una otra diferenciación que reconoce estos tres bloques como ciencias. Y lo que clásicamente se llamaba las ciencias del espíritu es lo que hoy en día llamamos humanidades. Y dentro de las humanidades está cabalmente la pedagogía, que es la ciencia, el conocimiento, el saber de formar hombres, ¿no? Que en otras universidades se le pone ciencias de la educación, etcétera. Y bueno, entonces esto trae una serie de debates a veces que no tienen mucha importancia, porque en el fondo estamos determinados por bajo cierto tipo de orientaciones epistemológicas continentales que marcan nuestra actividad. En América Latina estamos marcados por esta división de las ciencias y de las humanities, ¿no? Sin embargo, en la ciencia tradicional alemana se reconoce las ciencias del espíritu, las sociales y las naturales. Nosotros nos daremos cuenta que nuestra actividad se sitúa cabalmente entre las ciencias sociales y las ciencias las llamadas ciencias del espíritu. Este es un primer punteo de un contexto general del trabajo científico hoy para situarnos exactamente dónde vamos a hacer nuestra investigación doctoral. El siguiente aspecto tiene que ver con una clasificación normada y estandarizada del conocimiento científico que existe hoy en día. Hay una organización para el desarrollo y la cooperación a nivel internacional. Es una organización de países transatlánticos, europeos la mayoría y anglosajones, que se han reunido y que han determinado cuál es el rumbo no solo de la economía, de la política, etcétera, sino también de la industria, sino sobre todo cuál es el rol que debe cumplir el conocimiento, la educación, la investigación mundial. Y esta organización, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, que tiene su sede en París, podría así decirlo, tiene un brazo ejecutor que determina las líneas de la investigación científica y la tecnología. Entonces, en función a esta gran directriz económica, política internacional, se dividen
las ciencias que hoy en día conocemos, los campos disciplinarios. Estos campos disciplinarios, según la última, la del 2007, la última división, agrupa las ciencias del siguiente modo. Existen las llamadas ciencias naturales, las ingenierías y tecnologías, las ciencias de la salud, las ciencias de la agricultura, las sociales y las humanidades. Si vemos un poco rápidamente quién está dentro de las ciencias naturales, ahí encontrarán ustedes ciencias como que van desde la física, la química, la biología y las ciencias de la informática, ¿no? Entonces, esto, digamos, es una primera división junto a las ciencias de la llamada, más que las ciencias, las ingenierías y la tecnología. Ya encontramos la ingeniería civil, lo que hoy está de moda, la nanotecnología, la biotecnología, que es muy importante, etcétera, ¿no? Y finalmente, bueno, aquí también entran la industria, más las ciencias farmacéuticas y demás. Bueno, perdón, en la industria farmacéutica, la biotecnología, y inmediatamente tenemos las ciencias de la salud y de la medicina, que encontramos toda la variedad de las ciencias de la salud, las ciencias de la agricultura, en que podemos ver la veterinaria, la agricultura y demás. Y finalmente encontramos el lugar de las ciencias sociales, que van desde la psicología, pasando por las ciencias de la comunicación, la ciencia política y demás, la economía. Y encontramos también las llamadas ciencias de la educación, que le han puesto una flechita para que se vea el lugar que ocupa. Y al final aparecen las famosas humanities, entre las cuales está la filosofía, la historia, las artes, la historia del arte y otras más, incluida la música y demás, ¿no? Entonces, nuestro lugar, según los lineamientos general económico-políticos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que da la línea a todos los países llamados desarrollados y a las universidades más importantes en el mundo occidental, sitúan de esta manera las ciencias de la educación dentro de las ciencias sociales, y en función a esto se espera que los resultados de las ciencias educativas y los financiamientos y los temas, los proyectos de investigación, las líneas de trabajo, el trasfondo epistemológico y lo que se espera del científico esté en función de estas determinaciones de tipo político-económica. Es decir, esta es la cara política del poder que se esconde detrás de la actividad científica, ¿no? Y que tienen sus instituciones y sus países representantes. Bueno, este es un primer apunte importante para ver el contexto real en el que nos movemos, no el contexto ideal que quisiéramos, sino el contexto real. Entonces, un segundo apunte tiene que ver con las ciencias pedagógicas y los métodos dominantes. Y sobre este aspecto yo quisiera decir unas cuantas palabras sobre el desarrollo histórico de la ciencia, conectando con lo que dijeron ayer los expositores, y particularmente con el tema epistemológico. Para no dar tanta vuelta en el debate, hay un profesor alemán que más o menos expone el desarrollo histórico de la ciencia del siguiente modo. Él divide 4 fases en la historia de la ciencia occidental en relación a lo que se denomina la verdad y el método. Él dice en sencillo que la época antigua occidental, que va desde Platón, Aristóteles, hasta, fíjense, inicios del siglo XVII, es una época, son prácticamente 17 siglos más 5, son aproximadamente 22 siglos, ¿no? Si no me equivoco, de historia del pensamiento científico que se caracteriza por básicamente dos aspectos. Primero, una creencia absoluta en la verdad. Coloco por eso aquí en la pantalla, coloco si ustedes pueden ver, una B que significa verdad con azulito. Es una creencia en la inefabilidad de la verdad. La verdad es posible, la verdad existe, la verdad es algo que no podemos dudar, podemos acceder a ella. Y una creencia absoluta en el método. Aparece al lado, hola, ¿me logran escuchar? Perfectamente, perfectamente. Hola, muy bien. Entonces, hay una otra flechita al lado que señala M, que significa método. Entonces, una época de absoluta certidumbre en la verdad y en el método. La verdad es posible y el método es posible. Y el método es por antonomasia esta D que he colocado al ladito, que significa el método deductivo matemático abstracto,
que sería el método preferido de los filósofos y de los científicos hasta el siglo XVII. La verdad es posible y el método también, pero ante todo el método deductivo, ¿no? La verdad axiomática, la verdad deductiva. Una segunda fase comprende el siglo XVII hasta fines del siglo XIX, y esta segunda fase estaría caracterizada por una creencia, todavía una confianza en la verdad, ¿no? La verdad es posible, como en la época antigua, y también el método es posible, pero se asume que no solamente el método deductivo es el único método de acceso al conocimiento, sino también el método inductivo, que aparece al ladito, ustedes podrán observar con una I, ¿no? Perdón, con una I que significa método inductivo. Entonces, esta segunda fase está marcada por esta creencia en la verdad y en el método. Una tercera fase que viene desde fines del siglo XIX hasta los tardíos del siglo XX, es decir, ya casi a nuestras espaldas, es una época más bien caracterizada por una desconfianza en la verdad. Es la época en que aparecen las expresiones del modernismo y poco a poco del posmodernismo, y es una época entonces que se caracteriza por negar la creencia de la inefabilidad de la verdad. En esta tercera etapa la verdad no es posible, no es posible. Es una etapa de duda acerca de si la verdad de hecho existe o no. Estamos en una época marcada por la Primera, la Segunda Guerra Mundiales, una época marcada de desconfianza, una época de irracionalidad. Entonces, la verdad, para decirlo, verdaderamente no es tan verdad. Por eso coloca aquí con rojo y con una negación, la verdad no es posible. Pero es una época al mismo tiempo caracterizada por todavía una confianza en el método. Si bien la verdad no es posible, el método sí lo es, el método deductivo-inductivo. Esta época, hay que mencionar, es una época también bastante marcada por la aparición, por el crecimiento demográfico y con ello el desarrollo tecnológico de la medicina y demás, la aparición de vacunas y que trajo consigo la elevación de la esperanza de vida, etcétera. Y es una época entonces de desbordamiento de la población. Aparecen las primeras grandes metrópolis, las masas humanas, y con ello aparece, lo diremos más adelante, las llamadas ciencias sociales, porque antes de esta época, sobre todo el modelo de la física, de la matemática, son, digamos, los puntos de referencia del conocimiento deductivo axiomático. En cambio, en esta época aparecen las grandes masas humanas y por tanto la necesidad de conocerlas. Y no se las puede conocer solo de modo deductivo. Hay que hacer trabajo de tipo empírico, hay que utilizar el método inductivo, conocer la sustancia es decir, conocer la percepción, conocer el mundo de afuera, conocer lo que sucede en cada individuo y en cada colectividad para poder establecer más o menos algunos juicios que permitan establecer con cierto rigor algunas reglas. Entonces, el método todavía es algo de lo que podemos agarrarnos. La última etapa es el tardío siglo XX hasta el día de hoy, que es una época marcada por el posmodernismo, por lo que hablaron ayer los anteriores expositores, mencionaron muy bien el anarquismo metódico, la duda respecto a que un solo método sea posible, etcétera. Es una época cargada de muchísimas experiencias negativas, de resultados a nivel científico. Es la aparición de la mecánica cuántica, es la puesta en duda de las leyes que rigen la Tierra y el universo como leyes puramente, por así decirlo, tesícolas y no aplicables necesariamente al mundo exterior, la crisis de la física newtoniana. Entonces, fíjense, es una época en la que se duda de la verdad, por eso coloco una negación al lado de la verdad y al lado otra negación del método. Se duda de la verdad y se duda del método. Es una época entonces de escepticismo generalizado. La verdad no es posible, tampoco el método. No es el método deductivo ni el inductivo, no son métodos infalibles. Hay que buscar otros métodos. Y esta es la época en la que nos encontramos y de la que todavía la historia de la ciencia ha podido superar, según este profesor alemán que resume de esta manera la problemática, el desarrollo histórico de la ciencia. Entonces vamos desde una época de una absoluta creencia en la inefabilidad de la verdad y el método, la antigüedad,
a nuestra época de una descreencia y un escepticismo generalizado de la verdad y el método, es decir, la cara inversa de lo que antaño se creía. Bueno, dicho habiendo hecho este desarrollo histórico de la ciencia, quisiera centrarme en cómo esto se ve reflejado de modo muy general en las ciencias pedagógicas. Allí encontramos en la historia de los métodos en la educación, en el ámbito pedagógico, las llamadas ciencias educativas, ciencias pedagógicas, ciencias de la educación. Hay un primer método que hoy en día no se utiliza más, ha sido abandonado. Las razones son históricas, políticas y también económicas. El método hermenéutico, el clásico, que busca comprender, ya lo veremos enseguida, fenómenos del acto, de la formación del niño, y que, por tanto, intentan dar una explicación. Es el método que llega hasta el siglo XVIII, XIX, más o menos. Pero en el XVII, ya en el XVIII, aparece poco a poco, como señalé, como efecto de la efervescencia de las poblaciones humanas, aparecen las llamadas ciencias sociales y con ello los métodos empíricos. Y entonces aparece el método cuantitativo a través de la estadística, como ustedes recordarán, que tanto aplicación, digamos, práctica, entre comillas, de la matemática, va a dar lugar a una serie de exploraciones de tipo de investigación rica y variada sobre el comportamiento de las sociedades. Es el siglo de que aparece la clase trabajadora en el mundo occidental, las masas que hay que conocer y sus comportamientos, es la época de los primeros sociólogos, etcétera, etcétera. Entonces, años más tarde, unas décadas más tarde, como efecto, quizá en nuestro siglo, como efecto de la insuficiencia explicativa del método cuantitativo, aparecen los métodos cualitativos, ¿no? Hay que decir que el antecedente, entre comillas, del método cualitativo es el cuantitativo, porque desborda el conocimiento que podemos obtener a través de la vía de la cuantificación. Entonces aparece la necesidad de reconocer los elementos subjetivos en los fenómenos de la realidad, algo que era, digamos, entre comillas, territorio de la hermenéutica clásica. El método hermenéutico de educación, que es prácticamente abandonado en todo el hemisferio occidental y en el resto del mundo, es un método nacido en la filosofía que intenta sobre todo comprender un fenómeno, de averiguar, de hacer un examen, un estudio crítico de cómo sabemos lo que sabemos. Esto suena a epistemología, pero tiene que ver con la hermenéutica, de comprender el significado, ¿no? El tema del círculo hermenéutico, de las reglas de la interpretación, de la fusión de horizontes, de los preconceptos con los que uno se acerca. Todo esto que hoy en día se habla en la epistemología tiene que ver con el método hermenéutico aplicado a la educación, que hoy en día no tiene el peso que tuvo en otros tiempos, ¿no? Entonces, la gran crítica que se hace a este método, que se le hizo en su momento, fue precisamente el concepto de la comprensión de entidades de tipo, entre comillas, objetivas, de la sociedad, de grupos humanos que estarían fuera del alcance de un método de esta naturaleza, que es sobre todo subjetivo. Y por ello se plantea siglos más tarde el método de investigación empírica cualitativa para paliar estas deficiencias, que fue objeto de crítica el método hermenéutico. No me detendré acá, es solamente un antecedente que nos permite entender entonces la aparición de los métodos empíricos cuantitativos en la educación, los empíricos. El cuantitativo, que ya hemos hablado de esto, ustedes saben muy bien, tiene que ver con la idea básica de transformar fenómenos de la realidad en cantidades, de cuantificarlos en cantidades manipulables y con un cierto grado de predicción. Entonces aparecen los métodos cuantitativos vinculados a la experimentación, la observación directa y todas las técnicas de recolección de información. No, hay una serie de críticas a los métodos empíricos, pero no será objeto de nuestra exposición señalar todas estas críticas. Y inmediatamente me gustaría señalar algunas cosas sobre los métodos cualitativos, que es precisamente la respuesta a la necesidad de entender estas expresiones subjetivas de los seres humanos y de las sociedades, a los cuales el método cualitativo intenta dar una significación, una interpretación en términos categoriales de una serie de vivencias y experiencias no susceptibles de cuantificación. Entonces, aparecen también como producto aparecen estos métodos cualitativos, reitero,
como producto de los límites de la empiria estricta, es decir, de la cuantificación. Es decir, si aparecen los métodos cualitativos es por los límites de la investigación cuantitativa, ¿no? En esferas muy concretas de la vida subjetiva interior, de la psique humana. Y bueno, en la fusión de ambas, entonces aparecen lo que ustedes saben, los métodos de investigación complejos o mixtos que combinan los cualitativos, los cuantitativos. Dicho en sencillo, las ciencias de la educación hoy en día son marcadamente empíricas, sean cualitativas o cuantitativas. Es decir, se tiene que realizar por lo menos de modo oficial en casi todas las ciencias llamadas de la educación, trabajo de campos, recolección de datos, hacer algún tipo de, aunque no necesariamente se haga esto, pero que oficialmente esa es la tendencia dominante, ¿no? Entonces, fíjense cómo estos métodos se juntan con las grandes determinaciones político-institucionales a nivel mundial. Dicho eso, entonces, quisiera pasar rápidamente a qué dificultades yo he podido encontrar y veo todas las veces que tengo la oportunidad. Y también aprendo de los colegas, de los estudiantes, aquellas dificultades que yo atravesé, que atraviesan otros futuros doctores y estudiantes del pregrado y que seguramente van a seguir atravesando otras personas. Entonces creo que esto es algo que no solamente sucede en Bolivia, supongo que también sucede en otras latitudes del continente latinoamericano y tal vez a nivel mundial. Aunque la situación en Europa y Estados Unidos es diferente, pero en nuestro continente tenemos que partir de lo que somos y de lo que tenemos, de nuestras potencialidades y también nuestros límites. Y yo he observado al menos dos tipos de dificultades de tipo objetivo y subjetivo. Y he hecho un pequeño punteo que ustedes pueden completar según su experiencia. Y yo creo que una primera dificultad es que precisamente muchos de los postulantes, los tesistas de pregrado, posgrado, no conocen muy bien los métodos de investigación aplicados a las ciencias pedagógicas. No, primero, no distinguen los métodos de investigación de las ciencias en general. No es lo mismo investigar en física, en la que se hace trabajo de observación, de cuantificación, pero también mucha matematización a partir de una serie de axiomas y de fórmulas y demás, ¿no? Que hacer investigación, por ejemplo, en el ámbito de la sociología o de la literatura o de las ciencias de la educación. Entonces, hay ciencias como la literatura, la filosofía, en la que no se hace trabajo empírico. Es una contradicción. No se hace trabajo empírico, no se requiere, no tendría sentido. Se utiliza otro tipo de métodos que el sociólogo o el físico probablemente no entiendan. Y viceversa, el historiador probablemente no entienda los métodos de investigación del químico o del biólogo. Entonces se tratan de campos disciplinarios que hay que entenderlos en sus naturalezas y ver sus métodos. Entonces hay un desconocimiento de estos métodos de investigación vacíos fundamentales en el conocimiento y de modo concreto en las ciencias pedagógicas, ¿no? La ciencia pedagógica es tendencialmente hoy empírica, cuantitativa, cualitativa, pero es fundamentalmente empírica, no es más hermenéutica. Segundo, es la confusión que hay entre el método empírico, cuantitativo y cualitativo. Se ve esta confusión siempre, formulación de un objetivo de investigación, un tema, una hipótesis que requiere un instrumentario cuantitativo. Es decir, por ejemplo, determinar si la variable A influye sobre la variable B. Y de repente aparece como técnica de recolección de datos grupos focales, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué pasó? Aquí hay un desfase. O se propone, por ejemplo, comprender las experiencias de discriminación de estudiantes de afro-bolivianos, afroecuatorianos, de escuela primaria, en el núcleo familiar, etcétera, y se propone hacer una encuesta, ¿no? Entonces, cuando hay que implementar probablemente un marco más bien fenomenológico de investigación, etcétera, acción quizá, no hay que ver, es decir, hay desfases. Finalmente, entonces, encontramos estas confusiones a la naturaleza de los métodos, sus procedimientos y los resultados que se espera, y también su grado de generalización. Es decir, no se le puede no se le puede pedir a un estudiante que hace un trabajo de investigación puramente cualitativa un nivel de generalización más que el de los casos estudiados, ¿no? Entonces, son cosas, digamos, básicas, pero que yo he visto que existen en el trabajo práctico. Por favor, compañeros, díganme con anticipación si estoy a tiempo y para que pueda
correr con la exposición. Entonces, con el tiempo me refiero. Entonces, el rol también de los tutores y tutoras de tesis es un aspecto que determina, es una dificultad objetiva que existe al momento de elaborar las investigaciones, los perfiles de tesis. Muchas veces el tutor de tesis es, bueno, es básicamente una figura puramente nominal. Se tiene un tutor, pero lastimosamente no apoya al tesista, no se compromete con el tesista. ¿No? Hay tutores que sí lo hacen, evidentemente, pero la situación general es que los tutores de tesis muchas veces no reciben en casi ninguna universidad un pago, por ejemplo, para la tutoría y por tanto una exigencia, ¿no? Es decir, si el tutor de tesis está comprometido laboralmente con el tesista, es decir, con la institución, está obligado a hacer un trabajo de dirección, de conducción de la tesis, y por tanto no lo hace ad honorem o a voluntad. Entonces, muchas veces hay una serie de aspectos que influyen en el rol del tutor o tutora de tesis sobre el trabajo de investigación. Algunos académicos señalan que hay más o menos como 4 factores determinantes para una tesis doctoral. La primera es el doctorante mismo, es decir, la motivación del doctorante, las fases por las que el doctorante atraviesa de depresión, de desánimo, que son totalmente normales porque es parte del proceso psicológico elaborar un trabajo de investigación científica complejo, ¿no? Entonces, problemas familiares, deficiencias en la formación, lagunas, etcétera. El otro factor, señalan, es el tutor de tesis, ¿no? Y todo lo que acabamos de señalar. El otro factor es la institución misma. De nada sirve hacer una investigación en biología si no tengo un laboratorio. ¿No? Si la institución no me ofrece una infraestructura, ¿no? Y la tercera viene a ser finalmente el trabajo en equipo, la falta de un equipo de investigación. En el caso de la tesis en educación no tenemos equipos de investigación, pero sí al menos redes de investigación sobre temas afines y en los que se puede llevar a cabo investigaciones colectivas o por lo menos intercambiar información. Entonces, esto no existe y el doctorante se encuentra solo, aislado en su tema y, bueno, abandonado a su suerte. Entonces, tenemos una serie de condicionantes de dificultades de tipo objetivo que van con lo que dijimos a nivel técnico, institucional, económico, que es otro gran tema. Bueno, son dificultades objetivas. Las otras son las dificultades subjetivas que tienen que ver con la poca experiencia del investigador, no tanto a nivel individual, pocas experiencias de haber elaborado una tesis. En el pregrado puede ser que el estudiante haya terminado una tesis con otra modalidad de trabajo dirigido o haber tenido una nota sobresaliente y por tanto haberse titulado por excelencia o alguna otra modalidad. Entonces hay estos vacíos y lo más importante en América Latina, la poca experiencia investigativa en equipo. No tenemos equipos de investigación, no tenemos una cátedra en nuestras universidades latinoamericanas que un profesor tenga un profesor de una asignatura, un especialista en algo, tenga a su alrededor 5 o 6 doctorantes sobre un tema, sobre una línea temática, ¿no? Entonces esto también es un aspecto, la ausencia de la cultura científica en las universidades, no se tiene acceso a journals, no se sabe cómo funciona un feedback, cómo se hacen los meetings de investigación científica, ¿no? Entonces, esto genera también una serie de dificultades. Hay una politización excesiva en las universidades. Yo puedo hablar de acá de la Universidad Boliviana, donde hay más política y menos ciencia, y esto es un factor determinante, porque si se dan las cosas de este modo, la ciencia termina siendo la última prioridad, y por tanto el trabajo científico, las investigaciones, los tesistas y todo lo que de ahí se deduce. Importante también el desconocimiento del inglés como idioma científico dominante, nos guste o no, es el idioma en el que se escribe la ciencia, en todas las disciplinas. Hay prejuicios también sobre la superioridad epistemológica de la investigación cuantitativa, perdón. Muchas veces se considera, yo he escuchado que la investigación cuantitativa es más difícil, que solo se necesita estadística inferencial, que si solo estadística descriptiva no es una tesis, y que es más científica porque supuestamente se miden variables cuantificables, etc. Los prejuicios sobre la inferioridad de la investigación cualitativa van en una dirección parecida, de que es más fácil, de que no es objetiva, de que todo depende del subjetivismo del investigador. Entonces, hay este tipo también de prejuicios que hay que superar. Las dificultades en los perfiles de tesis, veo que hay lo siguiente: se tiene una concepción burocratizada del perfil de tesis, es solo un requisito, un documento que hay que llenar, nunca nadie lo evalúa ni se revisa, no hay defensa de perfil de tesis,
por tanto no hay seriedad en el trabajo científico, hay una escasa estandarización académica, no se entiende el sentido ni la estructura de los perfiles de tesis, hay casi pocas guías institucionales para perfiles de tesis, nadie nos dice cómo se evalúa un perfil de tesis, cuáles son las rúbricas, los indicadores, los parámetros de evaluación de un perfil de tesis, ¿no? Y más aún de una tesis de doctorado. Y antes de acabar, yo quisiera señalar algo muy importante que también forma parte de los complejos y lo diría al final como parte de las contribuciones. Entonces, vinculando a estas series de dificultades, yo tengo, viendo esta situación, yo, al igual que los demás colegas, estoy gustoso de presentarles a ustedes, de enviarles por correo electrónico, viendo la situación aquí en nuestras universidades de Sudamérica, decidí traducir y adaptar al contexto latinoamericano un texto que se titula Guía para la elaboración de perfiles de tesis, ¿no? Es una guía muy genérica, es un texto que salió el año pasado y yo saqué algunos ejemplares para nuestro encuentro en Copacabana, lastimosamente no se dio, así que no podrán tener el ejemplar físico, pero quien desee puede pedirme y les envío el ejemplar por PDF. En este textito, entonces, lo que se intenta es mostrar cómo funciona un perfil de tesis, qué partes tiene un perfil de tesis, qué elementos hay que considerar, cuánto tiempo dura, qué aspectos hay que ajustar, etcétera, ¿no? Entonces, no tenemos mucho tiempo, así que yo quisiera acabar señalando este último dato que me pareció, ahí lo agregué hoy porque ayer me puse a pensar sobre lo que hablamos. Hay que un poco superar este complejo de héroe, ¿no? Yo le puse ahí Einstein versus Superman. Una tesis doctoral no es esencialmente para solucionar problemas prácticos y sociales. No es eso, no es para solucionar nada. Una tesis doctoral, ¿qué es lo que hace? Es explicar, entender e interpretar un fenómeno de modo complejo. Esa es la naturaleza de una tesis doctoral. Tiene que aumentar el conocimiento en algún aspecto concreto de lo que se sabe en torno a un tema. Por tanto, se debe explicar y entender, no se debe solucionar problemas. Sin embargo, esto no quita a la tesis doctoral la posibilidad de derivar secundariamente, de que derive en aplicaciones prácticas, pero eso no es su finalidad. Una tesis, quien descubrió el ácido ribonucleico no lo hizo para crear vacunas o hacer una serie de intervenciones en el cuerpo, en la anatomía humana, en la fisiología, sino lo hizo para descubrir una incógnita. Y producto de ese resultado se dieron las aplicaciones prácticas en el ámbito de la medicina. Entonces, no sucede así una tesis, no sucede así, no es esta la característica de una tesis doctoral. Y para terminar, un doctorante no salva el mundo, no es Superman, sino lo comprende, como lo hace Einstein, para después intentar transformarlo, como dice Marx. Entonces, con esto yo quiero cerrar, recalcando la idea de que el trabajo científico es un trabajo de interpretación, de explicación categorial compleja de un fenómeno específico de la realidad con un instrumental teórico, empírico, en el caso de las ciencias pedagógicas, que puede tener alguna aplicación a la larga, práctica o social. Pero ante todo es un esfuerzo de entender, ¿no? Hay que ponerse la camisa del científico y por un instante quitarse la capa de Superman. Muchas gracias por su atención y disculpen si me demoré, tomé más tiempo del que se me concedió.